Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Iniciamos nuevamente esta maravillosa clase de la Escuela de Orientación y Consejería Bíblica, de la clase número 46. Y estamos hablando, ¿verdad?, anteriormente acerca de la práctica de los ancianos en la iglesia, de los ancianos pasados y la que debe ser la práctica nuestra, de los ancianos presentes. Y tuya también, querido y amado consejero bíblico. ¿Te estás preparando para eso? Pues debemos nosotros imitar la conducta de los ancianos, como dice aquí la palabra de Dios. Ellos, en la antigüedad, practicaban lo que enseñaban para que las personas pudieran conocer la palabra de Dios. Hemos hecho mucho énfasis en que no solamente es escuchar y aprender, sino que también ahora es practicar esa palabra, ese evangelio de Jesucristo, practicarlo con mucha vivencia, sabiendo que el Señor bendice a aquellos que practican la palabra de Dios. Leímos en la epístola de Santiago, y Santiago es un hombre el cual hace mucho énfasis en la práctica, porque se presentaban situaciones en las cuales hombres, sobre todo hombres y algunas mujeres, que aprendían muy bien toda la instrucción de la palabra de Dios, pero no la practicaban, eran no practicantes, pero querían señalar a los demás, pero no movían ni con un dedo, ni siquiera lo que ellos obligaban a los demás que hiciesen. Y eso no solamente ocurrió en la iglesia, también ocurrió en el templo y en las sinagogas de los judíos. Hombres que obligaban a los demás a hacer lo que ellos no hacían, pero ni en un 5%. Entonces, bueno, los ancianos del Señor Jesucristo, de la iglesia de Cristo, estos sí practicaban lo que enseñaban. Lo que enseñaban cada día en las congregaciones lo practicaban para que las personas pudieran conocer la palabra de Dios, conocerla de verdad, no solamente en teoría, sino en práctica. Ellos eran un ejemplo de cómo la palabra de Dios funcionaba en su vida diariamente. Así funciona la palabra de Dios. Esto es lo que te enseño, esto es lo que se practica. Así debes hacerlo tú, amado, amada consejera. Practica lo que aprendes, lo que escuchas, lo que te enseñan, ponlo en práctica también, para que ese 95% de personas que se te acercan, para que les auxilies, para que les ayudes, puedas hacerlo eficazmente, porque vives lo que aprendes. Eres capaz de seguir tu proceso y superarlo, sacarlo a flote, como lo hacían los ancianos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento. De modo que ellos eran un ejemplo cómo la palabra de Dios funcionaba en sus vidas diariamente y en todas las circunstancias, y no solamente en un servicio del primer día de la semana, lo que llamamos ahora domingo, ¿verdad? Para ellos no se llamaba domingo, se llamaba primer día de la semana. Para nosotros se llama domingo, pues es el calendario nuestro que estamos usando, ¿verdad? O en reuniones de caballeros y damas cristianas. Ellos hacían lo que habían escuchado, lo que habían aprendido, lo ponían en práctica. Aquí tenemos una porción de la palabra de Dios, ahora escrita por el gran apóstol Pedro, en primera de Pedro 5, del 1 al 3, que dice de esta manera. Presten mucha atención. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No sea tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. A veces que pensamos, algunos piensan así, pues, que tenemos que ser muy duros y andar con el látigo en la mano todo el tiempo. Cuando hablo con el látigo, es hablando duro, agrediendo con las palabras, mortificando a las personas, pero el apóstol Pedro no enseña así, no dice que debe ser así. Él nos ruega, te ruega a ti también como consejero, como consejera,
como orientador, orientadora, que seamos fieles testigos del padecimiento de Cristo, participantes de su gloria también, ¿no? Que ha sido revelada, y que apacentemos la grey del Señor, la grey de Dios. ¿Cuál es la grey? ¿Qué significa la grey? La iglesia, el rebaño de las ovejas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que necesitan de tu cuidado, que están allí esperando de tu ayuda para crecer, para comer cada día de ese pasto fresco que Dios te ha dado y que es necesario que tomemos en cuenta para que de esa forma la grey de Dios sea cada día más fuerte y sepa en qué camino anda. Apacentemos entonces la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, pero no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, persuadamos, vamos a persuadir a la gente que el que es, el que es trigo, el que es oveja. El que no, pues bueno, no lo es. Pero lo vamos a ir apartando con la misma palabra. Ellos mismos se van a ir poniendo en su lugar, porque son desobedientes. Pero eso no quiere decir que no puedan convertirse, también se pueden convertir a Cristo. Mi pastor, ¿verdad? Mi primer pastor, que me bautizó y me discipuló, él me enseñaba que la cizaña se puede convertir en trigo también. Eso es un milagro de Dios, pues. ¿Mm? Sí, se convierten en ovejas también. Y entonces comienzan a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios se les reveló, pues, así como el apóstol Pablo, ¿no se acuerdan? Que perseguía a la iglesia, que era un criminal con la iglesia, perseguía al mismo Cristo. Y el Señor se lo hizo ver. Pablo, ¿por qué me persigues? Porque me estás persiguiendo es a mí. ¿Y qué pasó después de esos años que él perseguía a la iglesia? Bueno, que se convirtió a Jesucristo y dejó de ser un criminal, dejó de ser un simple religioso, un perseguidor de la iglesia y se convirtió en un discípulo del Señor. Bueno, así es, pues. Por eso es que mi pastor me decía que había cizañas que se convertían en trigo y se convierten en ovejas, dejan de ser otra cosa y se convierten en ovejas. Entonces tenemos que tener paciencia y predicar y orar, ¿verdad? De manera que no lo hagamos por fuerza, como dice aquí el apóstol Pedro, sino voluntariamente, porque ganancia, no trabajamos por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Fíjense cómo usa esta palabra, este vocablo aquí, ánimo pronto. Que nos apresuremos a tener ánimo en el Señor, que tu trabajo no es en balde. Tú te sientas a aconsejar, a discipular y hasta evangeliza. De repente alguien que no es cristiano necesita tu consejo. ¿Y tú qué haces? Lo oyes, lo escuchas con mucha atención y comienzas a darle un consejo evangelístico, de modo que él pueda conocer también la verdad del Señor Jesucristo. Todas esas cosas se pueden hacer con ánimo pronto. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino seamos ejemplo para el rebaño. El Señor nos ha llamado a que seamos ejemplos, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas. Vamos a ser ejemplos, ejemplos verdaderos, para que saquemos adelante esta palabra que Dios nos ha dado. Sí, el apóstol Pablo nos animó a los seguidores a imitar su ejemplo como el que seguía a Cristo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ustedes me van a imitar a mí también. Sí, van a hacer lo que yo hago. Y qué bueno y qué maravilloso sería que haciendo lo que tú haces, mi amado, mi amada consejera, consejero, imitemos también a Cristo, porque tú imitas a Cristo. Tú eres Cristo mismo, pues, en esta tierra. Y como eres Cristo, como eres cristiano de verdad, discípulo del Señor, entonces todo el que te imite a ti, imitará también al Señor Jesucristo. Dios te bendiga.